Bien, vamos a empezar. Pues bueno, como les leía, el propósito de esta práctica social del lenguaje es elaborar un compendio de leyendas para integrarlo al acervo de la biblioteca del salón. El propósito va a ser que ustedes escriban una leyenda la cual pues tiene que ser inventada, obviamente, pero para ello pues necesitamos ver las características de una leyenda, además de las características, pues el objetivo de la misma, ¿sí? Y cuáles son el propósito esencial de una leyenda o el objetivo de ella. A ver, díganme, en lluvia de ideas, ¿qué es una leyenda? ¿Qué entendemos como una leyenda? Algo que pasó antes. Es una historia que pasó antes. ¿Me ibas a decir algo? A revisar la tarea español. Bueno, me dice Monse que sí vamos a revisar. Pues bueno, es que como cada quien está haciendo hizo sus preguntas, pues obvio que están bien, ¿no, Monse? Cada quien hizo por parte de forma individual. No pueden estar incorrectas o incorrectas sus respuestas, ya que ustedes se supone investigaron, ¿no? Entonces, bueno, ok. Por ahí me decía Santiago un relato histórico. Relato histórico. ¿Qué más decían? Algo que pasó antes. Van de ¿Qué más? generación en generación. ¿Cómo? Van de generación en generación. Ok. Van de boca en boca. Uh-huh. ¿Qué más? Es una narración popular. Es una narración popular, ¿verdad? Sí. Aquí hay una diferencia entre el mito y una leyenda, porque por ahí me decían, me escribían que puede ser como un mito. Un mito que es a diferencia de una leyenda. Es algo que pudo haber pasado. ¿Qué? ¿La leyenda o el mito? El mito. Más bien la leyenda. El mito puede que no haya, o sea, que eso es un mito, que no haya pasado. Ajá. Una leyenda está hecho, tiene que ver con parte de un relato. Uh-huh. Puede que sea, obviamente, del pasado, que vaya de boca en boca. Obviamente es popular porque solamente pasa en un solo momento y pues bueno, refleja ciertas cosas, ¿no? Pero no todo en la cuestión de la leyenda es real. Tiene partes de fantasía, tiene partes de realidades. Ajá. Un mito es todo lo contrario, algo que simplemente piensa la gente que pasó. En la leyenda tiene algo de verdad y algo de fantasía, ¿no? ¿Algo más que quieran decir sobre la leyenda? ¿No? Bien. Continúo. Veamos lo que significa la leyenda. Es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, o sea, tiene partes de un hecho real, con elementos fantásticos o maravillosos del folclore. Ajá.
dependiendo de dónde, porque por ejemplo, no es lo mismo una leyenda noruega que una leyenda mexicana. Tiene que ver con el folclore. Es decir, con nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, tiene que ver, por ejemplo, o sea, se imaginan que la leyenda, por ejemplo, ¿por qué se llama la leyenda del charro negro? ¿No? ¿Están de acuerdo que, pues, de dónde son los charros? De De México. México. ¿Sí? Entonces no puede haber un charro en Dinamarca o en Inglaterra, ¿verdad? Tiene que ver con esta parte folclórica de nuestro país. Por eso dice que en su origen también obviamente se transmite de forma oral, como ahorita lo decían, que va de boca en boca. Y que además, obviamente cuando va de boca en boca, pues empieza también a ser un tipo teléfono descompuesto que pues va añadiéndose más cosas cada vez o quitándose más cosas. Es una composición poética extensa que narra hechos legendarios. Por eso se llama leyenda, porque tiene que ver con esta parte legendaria. ¿Qué quiere decir un hecho legendario? ¿Qué significa algo de leyenda, legendario? ¿Qué podría ser? ¿Cómo a qué le suena legendario? Que marcó algo. Ajá, pero ¿qué? O sea, díganme una leyenda. A ver, La Llorona. La Llorona, ok, es un hecho legendario. Charro Digo, negro. Charro Negro. Y De por la ahí Nahuala. de Nahuala, otros, las del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, ¿no? Pero si nos damos cuenta, esta parte de hechos legendarios y que tenga que ver con la leyenda, tiene que ver, bueno, primero, ¿cuáles son sus géneros? Puede ver uno que sea de pura narración. Puede ser este lírico que obviamente que tiene que ver con esta parte de la poesía y otro que sea muy dramático, como el hecho de la, muy bien, Alison, que tenga que ver con ese drama, ¿no? Con esta idea, porque muchos dicen que la cuestión de la Llorona, ¿qué tiene de legendario o qué hecho marca en esa leyenda? Una madre que perdió a sus hijos. Una madre que perdió a sus hijos. A ver, dígame, ¿sí los perdió? Otros que No, dicen, los ahogó. Los otros ahogó. dicen que los Los ahogó, ahogó. otros dicen, pues cada quien tiene una cierta cosa, les digo, como una forma de fantasía, ¿verdad? Que nos adorne, que nos diga, que nos sorprenda. Otros por ahí dirán que esa idea de la Llorona podría ser que era la Malinche, ¿no? Llorando por la traición que le hizo pasar a sus hijos, y referente no a sus hijos físicamente, sino al pueblo mexicano. Esa es otra idea que tienen, que podría surgir de ahí, que posteriormente, bueno, se haya siendo un poco cada día
modificando, quitando, poniendo, etcétera. Bueno, ¿qué cuentan? Sobre todo, chicos, aventuras de héroes. ¿Sí? Parte tiene que, sobre todo, ¿por qué? Porque tiene que ser legendario, tiene que quedar en la vida o marcar parte de la historia, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien sabe la leyenda del tigre de Santa Julia? Fue una leyenda ese. Que, o sea, era verdad, pero después, bueno, le agregaron muchas cosas o lo trataron de modificar. ¿No? Nadie se sabe la leyenda del tigre de Santa Julia. No, No, Esa, maestro. no, maestro. esa, No, maestro. bueno, se llama Tigre de Santa Julia porque hay un barrio que se llama Santa Julia. Por allá en el centro, ya por parte del norte, cerca entre Polanco y la colonia Náhuac, más o menos ahí por el metro Colegio Militar, más o menos, hay una colonia que se llama Santa Julia. Hace muchos años, este hombre, no sé cómo se llama, le decían el tigre. ¿Qué hacía el tigre? Era un tipo de Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? ¿Salvaba a las personas? No Ayudaba a los tanto, pobres. ayudaba a los pobres. ¿Y cómo ayudaba a los pobres? ¿Hacía justicia? ¿Haciendo justicia? Robando cosas. Robándole a los ricos. Robándole a los ricos para darle a los pobres. Y entonces el tigre de Santa Julia, porque era de la colonia Santa Julia, hacía eso. Robaba a los ricos para darle a los pobres. Y entonces la gente pues lo empezó a admirar, a querer, ¿sí? Y tratándolo de proteger, ¿no? Al tigre de Santa Julia, tanto que, bueno, que la policía le causó mucho trabajo poderlo capturar. Y bueno, ahí empieza el hecho de que, bueno, pues podría tener ciertas cosas, defectos, etcétera. Pero esto, como casi nadie gente que lo vio, empezó a modificar, a adornar que fue un héroe, a contar cosas fantásticas y maravillosas, que peleaba contra cientos de gente, cómo vestía como charro, ¿sí? Entonces, tiene parte de las aventuras de héroes. Otro de ellos, antes del Tigre de Santa Julia, o más o menos en la misma, era Chucho el Roto. Otro personaje que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Y como este tipo de cosas, pues son las que, cómo surgen, ¿no? Y de ahí se empiezan a modificar, y ahí empiezan a crearse más. Por ejemplo, el charro negro, pues puede que venga de estas historias. Puede que hasta el mismo, yo creo que en San Andrés hasta el mismo Tiburcio Montiel es una leyenda, ¿no? ¿Quién fue Tiburcio Montiel, chicos? Un señor. Un señor que Obvio que era un ayudó. señor. Que ayudó ¿a a qué? la gente, A la a gente, sus tierras. a sus tierras. Era un abogado. Un abogado, muy bien. Pero estas cosas que empezaron a surgir, ¿sí? Decían que en la época después de la independencia y más allá, después de que empezó a surgir el pueblo San Andrés, y que a muchos les querían quitar sus tierras, ¿no? Como él era abogado, pues él defendió y les regresó sus tierras. Entonces,
fue muy querido el día de hoy, pero no tiene como un elemento parte de la historia mexicana. O sea, en general nadie conoce a Tiburcio Montiel más que los de San Andrés. ¿Sí? Y obviamente podría decir que ayudó a la gente, pero en realidad nosotros como tal, o escritos, que haya históricos más que uno a lo mejor, que es la historia de San Andrés por ahí, creo que se mantiene resguardado en la parte de la delegación o subdelegación, más bien dicho. Y es eso, una leyenda. Después, bueno, pues ya le meten cosas fantásticas, maravillosas, del folclore, sobre todo de San Andrés, y se va transmitiendo, porque ustedes no han leído sobre Tiburcio Montiel, ¿o sí? ¿A ustedes quién se los contó? A mí me lo tocó un taxista realmente. Ahí está, Maestro, ¿verdad? como mi abuelo tiene un libro de la historia de San Andrés, pues ahí Sí. dice. Sí, ese es el único libro que tiene, más no hay hechos históricos, o sea, es decir, que no voy a buscar en una biblioteca cualquiera y me va a aparecer. Ajá. Es más, si yo busco en internet Tiburcio Montiel, me va a aparecer la escuela, la calle y nada más, ¿no? A lo mejor habla un blog que puedan hacer, pero no hay como unos elementos que nos pueden decir, y bueno, y el día de hoy nuestra escuela lleva el nombre, el honor a ese abogado y una pintura, ¿no? Que a lo mejor, quién sabe si sea así como él está retratado, porque también eso tiene que ver mucho. La forma en que se retrata a las personas muchas veces también tiene que ver con esas fantasías, con esa descripción que nosotros le podamos hacer a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué elementos tiene? Pues bueno, puede tener un narrador, un personaje y el tiempo. Estas son los elementos y las cuestiones que tienen que ver con la leyenda. ¿Dudas, preguntas? No, maestro. ¿Ya apuntaron? No, maestro. Yo le tomé screenshot. Muy bien. Yo le tomé captura. Muy bien, dice lo que conozco, bueno, un dato interesante. México, por su historia milenaria, cuenta un gran número de leyendas. La mayoría ubica los acontecimientos de las épocas prehispánicas y coloniales, ¿no? Muchas veces se hizo o empezó las cosas para preguntarse cómo se hizo el mundo, cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, bueno, dice, él conoce la leyenda de La Llorona. Ah, el Callejón del Beso. ¿Alguien sabe la del Callejón del Beso? Yo sí lo leí, maestro, lo leí de mi Yo, libro de... maestro. Sí. Sí. Ah, pues sí, en un libro aparece, ¿no? Esa parte Yo lo también tengo en como romántica, ¿no? Una historia de amor y que, bueno, Y triste. y triste, que viene siendo, bueno, pues parte de que el día de hoy, bueno, pues lo podemos adornar, lo podemos exagerar, porque bien a bien no podemos, le digo, puede que haya pasado que creo que se llama Carlos y Ana, ¿no? No recuerdo los nombres de los dos enamorados, que sí hayan existido, pero Carmen y Luis. Carmen y Luis, bueno, ni cerca estaba yo y poniéndonos en cada una de los contextos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con Guanajuato. ¿Por qué se llama el Callejón del Beso? Si nosotros nos damos cuenta y alguien ha Porque se visitado daban besos. Guanajuato Hay como es, unos balcones muy pegados. Sí, y eso es donde se daban sus besos. Exactamente, Luego llegaron y lo apoyaron. todos son callejones en la parte de Guanajuato. Ajá, sobre todo en el centro es una construcción muy bonita, yo no me acomodaría a vivir ahí, igual que en Tasco, son calles demasiado reducidas,
La gente casi no hay zaguanes ni utilizan vehículos más que taxis porque no hay dónde poder estacionar durante los callejones, ¿no? Y bueno, por eso viene eso y pues de ahí surgen muchas actividades turísticas el día de hoy, ¿no? La de la Barranca del Diablo, ¿cuáles leyendas se cuentan en tu comunidad? Y bueno, pues yo ya les dije una, que a lo mejor no lo habrán visto como leyenda, pero sí es una leyenda, Tiburcio Montiel, no porque no haya existido, porque repito, las cuestiones legendarias y de leyenda sí tienen parte de realidad, pero tienen también otra parte de ficticio, ¿sí? Bueno, dice de leyenda. Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos. Como la de el conejo en la luna, ¿no? Cómo surge la explicación de que el conejo está en la luna, ¿no? Bueno, no hay muchas ¿Sí versiones, recuerdan? pero una de aquí es que creo que el Falcón, no me acuerdo bien, un dios de aquí fue a viajar, luego se encontró un conejo, y, bueno, el dios no podía comer y el conejo le dijo, cómeme a mí. Y el dios lo levantó y plasmó al conejo en la luna. Okay. Esa es una de las explicaciones. Otra es la leyenda del quinto sol, ¿no? Esa sí les había contado, ¿no? De que estaban dos personas ahí y una iba a ser el quinto sol, se iba a aventar al fuego para crear el quinto sol y no se aventó. Mientras que el otro dijo, yo quiero aventar, yo tengo valor y se aventó. Cuando vio eso el otro, pues también quiso aventarse, pero dijeron los demás, no puede haber otro sol. Entonces la aventaron un conejo para que se opacara la luz y entonces se creó la luna y que por eso está el conejo, ¿no? O sea, historias para encontrar una explicación de la creación del mundo, de la naturaleza, y sucesos históricos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, también podemos decir que los héroes que nosotros el día de hoy sabemos, también tienen que ver con esta parte legendaria, ¿no? La parte de leyenda. Porque, pues obviamente, nosotros tomamos lo bueno de cada uno de ellos, pero también tiene que haber esa cuestión narrativa que involucra el hecho de que cada uno de esos personajes históricos también se han convertido en esa parte de héroes, de leyendas. Verás, no te bañaste ayer, ¿verdad? De pensar que Zapata era 100% bueno o que Villa. Nosotros no queremos encontrar sus defectos. Sin embargo, los hemos nosotros muchas veces pues haciendo un poco culto a la personalidad de que ellos eran casi perfectos, ¿no? Y obviamente, pues eso nos ha involucrado a nosotros de convertirlos en esta parte legendaria. Y no solamente en el país, sino les digo, en nuestra comunidad. Puede haber hasta un deportista convertido en leyenda. Bueno, dice, acude con las personas mayores y pregúntales si saben la leyenda de la calle del Indio Triste, la Quemada o cualquier otra. Pides que te cuenten y te digan quién se las compartió y si saben cuándo ocurrieron los hechos y en qué lugar. Toma nota de las respuestas para que recuerdes los detalles de las leyendas. Bueno, o sea, eso ustedes lo van a realizar para que, sobre todo para que se den cuenta, ¿no? O sea, que cuenten una, la que sea. Por ahí me decía Alison, bueno, ella tiene un libro, pero mucho más, es más bonito, yo creo que nos la cuente, ¿no? De la forma que la gente mayor la sabe contar, con toda esta parte que, bueno, nos queda, ¿no? Boquiabierta a nosotros
Y bueno, en cada lugar que vamos, ¿no? Hay leyendas. ¿Por qué? Porque esa es parte de la, por ejemplo, una de las cosas que podría ser hasta legendaria era Carlota, ¿no? La esposa de Maximiliano, que después vamos a hablar de ella muy prontamente en historia. Esta parte que decían que, bueno, ¿por qué se volvió loca? Y bueno, también son parte del folclore mexicano de contar ese tipo de anécdotas que, bueno, se van haciendo cada vez pues más interesantes para uno. Bueno, dice, escribo la tradición oral. En tu cuaderno anota las leyendas que se contaron. Ajá. Bueno, ustedes, te digo, nada más esto no lo van a hacer. Y simplemente las van a tener en su mente. Si tienen libros o pueden buscar una o pueden buscar hasta en YouTube o en Internet alguna leyenda, pues estaría también muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver la variante de leyenda. Dice, con el transcurso del tiempo y al pasar de boca en boca y de generación en generación, ¿qué pasa con las... Sí, Alison. De generación en generación, la narración de las leyendas se va modificando, y es lo que les decía, de acuerdo con las costumbres, la historia, las creencias y las necesidades de la gente. Comenta con tu grupo si conoces una variante de alguna leyenda, y eso ya lo dijimos, ¿no? Una lloró porque perdió a sus hijos, otra los ahogó, otra era una cuestión de decir los hijos era el pueblo mexicano. Esa es una variante de la leyenda, ¿sí? Como puede haber muchas variantes del Tigre de Santa Julia. De hecho, depende de la historia, quién la cuente, es como vemos, ¿no? La historia de los vencidos y de los vencedores. La historia del que pierde y del que gana, ¿no? ¿Cómo la cuenta cada quien? ¿Sí? Como si pasa un suceso bonito en la familia o cómo lo cuentan, qué perspectivas tienen. Y eso va a ir modificándose. Y entonces, cuando pase eso, ustedes también cuando crezcan van a contar eso que sucedió, que lo vivieron. Y obviamente, pues, con sus propias modificaciones, ¿sí? A veces pueden decir, pues yo lo viví, ¿no? Por ejemplo, cuando cuentan historias como aquella nevada o helada que hubo y que cayó hasta San Andrés, ¿no? No sé si les han contado a ustedes. ¿No? Sí. Sí. Y depende de quién la cuente, es lo que les van a contar, lo que les van a decir. Y se comenta con tu grupo si conoces alguna, bueno, ya les dije cuál es. Y dice que lean la siguiente leyenda. Ustedes la van a leer. Y ahorita les voy a decir qué es lo que van a hacer. Bien, los adjetivos tienen que ver mucho con esta parte de la leyenda. Los adjetivos, dicen, tienen la misma forma que los sustantivos, un lexema seguido de posibles morfemas de género y número. Es decir, el adjetivo, como dice aquí, concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, el perro es grande. Y tiene que ver con el género. El masculino. ¿Sí? Número o tipo de... es grande. Puedo obtener un adverbio que diga es muy grande acompañado del adjetivo. Y bueno, ahí ya cambia la diferencia, ¿no? Pero bueno, chicos, somos 18, vamos a regresar